Ya, buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 1. Estamos tratando de entender a ver, qué es la existencia, qué es existir, qué significa ese verbo. Y me quedé a medias, no pude terminar la respuesta escolástica. Estamos en la capite 2, ¿sí? Bien, la primera objeción, la primera posición que tienen algunos escolásticos es la de decir que la existencia no puede ser analizada, no puede ser definida, y ello porque toda definición tendría que ser una indicación, un señalamiento de el proporcionar el género más la diferencia específica. Pero la palabra existencia es la más general, es el más general de todos los géneros. Por lo tanto, no habría una clase, un género superior al ser dentro del cual podamos, gracias a la diferencia específica, diferenciarlo de otras entidades que caen bajo ese mismo género. Entonces, frente a eso, Lorenzo responde que aparte de esa definición por género y diferencia, tenemos la definición en uso. Hasta ahí me quedé y voy a ampliar, voy a explicar qué es una definición en uso. Recuerden que estaba dividiendo el pizarrón en dos mitades. Al lado izquierdo pongo la posición de los escolásticos y a mano derecha la crítica que hace Lorenzo. Verán, el, verán, ¿qué es una definición en uso? Una definición en uso simplemente constituye una regla que me permite transformar una oración en la que aparezca el definiendum, el término que se va a definir o tiene que definirse, por otra oración en la que ya no aparezca ese término que debió haberse definido. Este tipo de definiciones son bastante usuales en la lógica. Pensemos, por ejemplo, en que haya una oración en la que aparezca la negación de una disyunción. Por ejemplo, ¿sí?
Fíjense, aquí tengo yo un condicional. Y su antecedente es una negación de una disyunción. Y su consecuente es la negación total de R. ¿Sí? Por ejemplo, cuando pensemos, aquí se está poniendo una condición. Perdón, creo que parece que estaba pensando en el siguiente ejemplo. Supongamos que una pareja de enamorados se encuentran en la siguiente situación, que el varón es fumador y bebedor, pero la chica con la que él está saliendo está enamorada, ¿sí? Y le pone en la siguiente situación, que si es que es falso, si es que no sucede que o fuma o toma, entonces nos casamos, ¿sí? Obviamente ella le está condicionando el matrimonio a que deje de tomar y fumar. ¿Cómo podemos nosotros aquí entender la disyunción? Fíjense, esta disyunción está incrustada dentro de una negación. Y esta negación, ¿sí?, a la vez forma parte de un condicional. Ahora, según la ley de Morgan, nosotros podemos transformar la negación de esta disyunción en conjunción de dos negaciones. ¿Ya? Bien, entonces fíjense qué es lo que tenemos acá en segundo lugar. Nuevamente, el condicional y el consecuente no cambian. Sigue siendo R. R simboliza que nos casamos. ¿Cuál es la condición de que nos casemos? ¿Sí? De que el varón, el enamorado, no fume y no tome. Entonces, aquí tenemos una definición en uso. Esta negación de la disyunción equivale, es exactamente lo mismo, dice exactamente lo mismo que la conjunción de dos negaciones. Aquí no tenemos una definición por género y diferencia específica. Entonces, la idea es la de que varios escolásticos llegaron a la conclusión de que la existencia es indefinible, inanalizable, porque estaban pensando, suponían que el único tipo de definición es por género y diferencia específica. Pero la lógica nos enseña que hay otro tipo de definiciones que nos dan exactamente el mismo significado de aquella expresión que tratamos de definir. Esas son definiciones en uso. ¿Y? Una definición en uso nos está permitiendo pasar de una primera oración en la que se haya contenida la expresión que queremos definir por otra oración en la que ya no aparece el definiendum. ¿Sí? Entonces, precisamente esa equivalencia de la primera oración y con la otra, que ya está transformada, en la que desaparece el término que tiene que definirse, eso es una definición en uso. Y eso es lo que podría darse
con respecto a la existencia, por lo tanto, queda así desacreditada esa idea de que la existencia no puede ser definida. Bien, entonces hay dos tipos de definiciones, aquellas en las que pensaba Aristóteles por género y diferencia específica y la definición en uso. Veamos, otra idea que tienen los escolásticos es la de que la existencia solo se puede definir negativamente. ¿Sí? A ver, caracterizar lo que es la existencia diciendo lo que no es. ¿Sí? Bien, por ejemplo, es un ejemplo. ¿Sí? Primero les doy la concepción general, que es la de que al momento de esclarecer qué significa existir, necesariamente tenemos que incluir la palabra no o uno de sus equivalentes. ¿Sí? Eso significa definición negativa, recurriendo a la negación. Estaríamos aclarando lo que es la existencia gracias a la negación, que no es la existencia. ¿Sí? Una de aquellas definiciones es aquella que sostiene que la existencia es estar fuera de la nada. ¿Sí? Esto da simboliza de la. ¿Sí? ¿Ya? Estar fuera de la nada. Pensemos, ¿qué es la nada? ¿Sí? Esa es una pregunta que seguramente constituye uno de los problemas centrales en el pensamiento de Parménides y está en su famoso poema. ¿Qué es la nada? Obviamente, podemos decir la nada es la negación del ser y viceversa. El ser es la negación de la nada. ¿Sí? Entonces, la idea sería más o menos la siguiente, que voy aquí a trazar una línea, una frontera, un límite. A un lado voy a poner la nada y al otro lado el ser, la existencia. Entonces, esta segunda propuesta escolástica nos está diciendo que el ser va a ser definido como lo que no es nada. ¿Sí? Bien, entonces aquí estamos utilizando nosotros implícitamente una negación. Por esto es una definición negativa. ¿Sí? A ver, frente a esto, ¿qué responde Lorenzo? ¿Sí? A ver, una de las cosas que replica Lorenzo es que, por una parte, nosotros no podemos decir todo lo que no es la existencia en una simple definición. Eso sería
algo eh, imposible para un ser humano, si es que creemos que el universo contiene infinitas entidades, y hay razones para sostener eso, y si nuestra vida es finita, nuestra capacidad de comprensión es limitada, solo podemos entender enunciados de extensión finita, entonces una definición se supone que tendría que darse en una oración que puede ser compuesta, puede ser complicada, pero no de una extensión infinita. Es como si me preguntaran, ¿qué es la puerta? Y yo dijera, la puerta no es la ventana, no es el piso, no es el techo, no es el tumbado, no es la cortina, no es la mesa, no es la silla, no es el teléfono, no es la computadora. Y entonces, ¿y qué más? ¿Qué más no es? Entonces, hay ahí varios problemas. El primero que menciona Lorenzo es que ningún enunciado finito, como se espera que sea una definición, puede alcanzar a enunciar todo lo que no es la existencia. A ver. No es posible que la definición diga todo lo que no es la existencia. A ver, piensen, por ejemplo, simplemente en los números. La existencia no es lo mismo que la unidad, que la dualidad, que un trío, que un cuarteto, etcétera, etcétera. Como hay números infinitos, tendríamos que decir no es, no es, no es, no es, no es, y así cada uno de los números. Entonces, pero nosotros esperamos que la definición sea deseablemente algo corto, podría ser de una línea, mientras que según esta propuesta habría que decir lo que no es. ¿Y qué no es la existencia? Todo lo demás. ¿Sí? Ahora, en segundo lugar, otra objeción que tiene esta segunda caracterización de la existencia como estar fuera de la nada es que es circular. Cae en un círculo vicioso en el sentido de que lo que se tiene que definir aparece de alguna manera, por más que sea indirecta, en el definiens. ¿Sí? Recuerden, el definiendum es lo que tiene que ser definido y definiens es lo que se define. ¿Sí? Perdón, lo que define. Definiendum, lo que tiene que definirse, lo que debe definirse, lo que va a ser definido, y definiens, lo que define. Aquello que realiza la acción de definir. Bien, ¿por qué es circular esta caracterización? Si es que digo que existir es lo mismo que estar fuera de la nada, la pregunta inmediata que nos haríamos es, ¿y qué es la nada? Diríamos, la nada es negación del ser. Y eso es lo que, como caractericé la nada. Para simplificar, para ejemplificar, pongamos el siguiente caso. Imaginémonos que el universo, todo lo que existe, sea simplemente un cuchillo. ¿Sí? Eh, Imaginémonos que el cuchillo tiene tres partes. ¿Sí?
una parte metálica, que es la que corta. Tiene que tener un mango, por lo general son de madera, pueden ser de plástico, o también podría ser metálico, ¿sí? Y tiene que haber un remache, un tornillo, un perno, una tuerca, algo que una a esas dos piezas. Ese sería el tercer elemento. Voy a ponerle ahí con un puntito rojo, puede ser que no se vea, pero está ahí. Si es que ese fuera el ser, ¿qué es la nada? Entonces, la nada sería el resultado, y por favor les pido que se fijen en el pizarrón para ver qué es lo que sucede. Si les dije que el cuchillo tenía tres partes, suprimo la hoja metálica, suprimo el tornillo y después suprimo el mango, el resultado de esa triple aniquilación es la nada. Por lo tanto, estoy definiendo la nada por relación al ser, diciendo que la nada es la supresión, la carencia del ser. Y si es que nosotros tratábamos de definir la existencia o el ser a través de la nada, y para comprender la nada necesitamos el ser, entonces ahí caemos en un círculo. Y eso es incorrecto. Ahí se incurre en un vicio. ¿Sí? Esta es una definición circular, puesto que en el definiens aparece el definiendum. ¿Sí? Ahora, termino con una tercera propuesta de los escolásticos, de que la existencia es tal vez una variedad de esta segunda concepción, que la manera de comprender la existencia o la predicación existencial es distinguiéndola de qué otro tipo de predicación no es. ¿Sí? Una predicación existencial, aquella oración que está atribuyendo la existencia a algo, no sería una predicación de tipo quiditativo. La predicación quiditativa, la predicación quiditativa es la que nos da la esencia de las cosas. Recuerden, el quiditas en latín significa esencia o naturaleza, aquello que responde a la pregunta ¿qué es el objeto? En latín, el pronombre interrogativo ¿qué? Se dice precisamente quid, quid. ¿Sí? Bien, a ver. Entonces, por ejemplo, si es que pregunto, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es su quididad, su esencia? La respuesta es, desde el punto de vista aristotélico, es un animal racional. Esa es su quididad,
la animalidad racional. Entonces, según esta tercera propuesta, habría dos tipos de preguntas, o de, más bien, de predicaciones. Toda predicación podría clasificarse en las existenciales y en las quiditativas. Las que son quiditativas están dando rasgos intrínsecos del objeto que estamos estudiando, mientras que las existenciales no serían quiditativas. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa, y esta es una pregunta famosísima en la escolástica, una cosa es preguntarnos ¿qué es Dios? Esa es una pregunta por su quididad. Podemos decir, Dios es omniperfecto, es absoluto, eterno, ubicuo, omnibenevolente, todopoderoso, creador, etcétera, etcétera. Estamos dando rasgos que pertenecen a su esencia. Otra pregunta diferente, que no es quiditativa, sería la pregunta de si existe Dios o no. ¿Sí? Esa es la pregunta de si ese ser que hemos caracterizado con varios rasgos existe o no. Esa es una pregunta existencial. Entonces, en resumen, esta tercera concepción escolástica nos está diciendo que la predicación existencial solo puede entenderse por oposición a la predicación quiditativa. La existencia no está preguntando por la esencia, sino por otra cosa. ¿Sí? Ahora, ¿qué responde ante esta tercera concepción Lorenzo Peña? A ver, nuevamente Lorenzo menciona que esta tercera alternativa también incurre en circularidad, puesto que cuando nosotros nos preguntamos por ¿y qué es la esencia? Estamos suponiendo que una cosa es la esencia y otra cosa es la existencia. Por lo tanto, que la esencia no es la existencia, hablando en general. ¿Sí? Bueno, no me voy a detener en esa primera dificultad. ¿Sí? Ahora, más bien, quiero pasar a otra dificultad que menciona Lorenzo, y es la de que en algunos casos, por ejemplo, si es que yo estoy tratando de clasificar a determinadas entidades entre existentes e inexistentes, una respuesta a la pregunta ¿por qué es? Podría ser existente. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si es que yo les doy una lista de nombres, ¿sí? de personas con nombre y apellido, les puedo decir el Juan de Mairena. ¿Sí? ¿Es existente o inexistente? Abel Martín, ¿existente o inexistente? ¿Sí? Obviamente les estoy poniendo dos nombres de personajes literarios que aparecen en la obra de Antonio Machado. Si es que sabemos ese dato, si tenemos esa información, entonces al preguntarles yo, ¿qué es Abel Martín? Tal vez la mayoría de ustedes podría inclinarse a decir es inexistente, pero tal vez algunos de ustedes, aquellos que tienen afinidad con el pensamiento dialéctico, dirán existente. ¿Sí? Entonces, en resumen,
en ciertas ocasiones o en ciertos casos, la respuesta apropiada para una pregunta qualitativa acerca de qué es, va a ser existente, es decir, la existencia. Respuesta simplemente la voy a abreviar como repta. Y esto es respuesta. ¿Sí? El sí afirmativo, cuando es adverbio de afirmación, va con tilde, no es el sí condicional. El sí condicional estaba acá. ¿Sí? Podemos preguntarnos si Dios existe. Ese si Dios existe, ese sí es condicional. ¿Sí? Es lo mismo que decir, ¿acaso Dios existe? Entre signos de interrogación. Pero aquí la respuesta afirmativa lleva tilde. ¿Sí? La existencia sí es respuesta a alguna pregunta qualitativa. Bien, bueno, entonces no quiero alargarme más en este segundo acápite. Voy aquí a terminarlo para pasar a la sección 3 sobre la respuesta de Frege. No sé si tienen ustedes alguna pregunta hasta aquí, algún comentario, alguna crítica, alguna opinión. Recuerden que el esfuerzo que tenemos que hacer es doble. Por una parte, no solamente comprender las posiciones, las distintas alternativas, propuestas de solución al problema que estamos viendo, sino que, bueno, a partir de eso o sobre la base de esa comprensión, tenemos que preguntarnos, ¿es una respuesta aceptable, satisfactoria? ¿Qué opino yo? ¿Me parece racional o va con mi modo de pensar? ¿Podría el hacer mía esa teoría o no? ¿Sí? Bueno, si es que no hay alguna intervención de parte de ustedes, voy a tomar una foto del pizarrón y paso a borrarlo para continuar con la sesión 3. Bien, ya acabo de mandarles al WhatsApp la foto. Ese sería mi cuadro sinóptico que resume el resumen del el punto 2. ¿Ya? Bien, me está llegando mensajes, parece que era WhatsApp. Si es que quieren comunicarse, les pido por favor, usemos el chat que nos facilita el Google Meet. ¿Sí? Entonces, veamos la posición de Frege. ¿Sí? Entonces, estamos en la sección 3. Les recuerdo, Frege es el padre de la lógica matemática, la contemporánea, y fue un matemático. Él inventó su notación simbólica en
1879. También sabemos, y esto aparecerá en otro capítulo, que Bertrand Russell descubrió que su sistema lógico contenía una contradicción, y eso para ambos significaba que su sistema se derrumbaba, no valía para nada, científicamente. Entonces, bueno, no voy a hablar acerca de su biografía. Aquí me interesa simplemente cuál es la concepción a la que llegó Frege y por qué. ¿Cuál es la motivación que le indujo para inventarse su particular visión de lo que es la existencia? Frege empieza considerando que hay oraciones existenciales negativas. Por ejemplo, decimos que hay ciertas cosas que no existen, ¿sí? Podría decir, por ejemplo, un círculo cuadrado no existe. O podría decir, Sancho Panza no existe, ¿sí? Pegaso no existe. Tomemos como punto de partida alguna entidad con respecto a la cual con verdad afirmamos que no existe. Voy a poner un círculo cuadrado, ¿sí? No existe. Bien, ahora, esto es una oración, ¿sí? Voy a encerrarla entre paréntesis para explicitar que estamos ante una entidad lingüística. Y asumamos que esta oración es verdadera. ¿Ya? Ahora, espero que todos estemos de acuerdo con esta asignación de valor de verdad a esta oración. ¿Hay alguien que se oponga a esto? ¿Que crea que cuando digo un círculo cuadrado no existe, se oponga a que sea verdad porque un círculo cuadrado sí existe? ¿Alguien de ustedes cree que un círculo cuadrado existe? Parece que no. Entonces, bien, les digo que hay un filósofo de habla germana, me parece que es austríaco, si no estoy mal, Meinong, que que defiende que incluso un círculo cuadrado sí hay, sí se da. Bueno, dejemos a Meinong de lado, concentrémonos en Frege, ¿sí? Voy a ponerle entre corchetes, solo les menciono que ha sido una posición defendida históricamente en tiempos de Frege, ¿sí? Son del siglo XIX, ambos autores. Bien, entonces ahora ya se me va a acabar el tiempo. Denme un minutito y termino el espíritu general de la concepción de Frege. Si es que decimos que, a ver, pensemos como Aristóteles. Cuando decimos que algo no existe, es como quitarlo de la realidad, borrarlo de la existencia. ¿Sí? Al decir que no existe, estaríamos borrando toda esa entidad.
estamos hablando de un círculo cuadrado, ¿sí? Para que sea posible una predicación, en este caso negativa, lo que estoy predicando es la inexistencia de esto. Entonces, lo que sucedería en el fondo es que, en primer lugar, cuando empiezo a leer la oración, parecería que estuviéramos hablando de algo, un círculo cuadrado. Lo voy a simbolizar con una X, ¿sí? Y después, cuando pasamos al predicado, que nos dice que es inexistente o que no existe, lo borramos, ¿sí? Entonces, hay una paradoja detrás de todos los enunciados existenciales negativos que nosotros consideramos que son verdaderos. ¿Cómo explicar la verdad de esos famosos enunciados existenciales negativos? ¿Sí? La próxima clase ahondaremos en este problema y veremos, seremos capaces de comprender cuál es la respuesta a la que llega Frege sobre la existencia para tratar de solucionar este tipo de enunciados, ¿sí? Entonces, ya es hora de que termine. Me despido. Muchas gracias. Estarán atentos, por favor, al cronograma de deberes para que suban a tiempo y continúen ganándose los puntos del aprovechamiento.